Estamos de regreso en la noche con Marisela Luna. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y pues agradecerles que estén ahí, que nos marquen, iba a decir, no, que nos compartan, que nos den like, que nos recomienden y por supuesto que después de este programa vayan a YouTube y ahí van a estar todos nuestros links del contenido generado el día de hoy para que luego si lo quieren compartir, si quieren compartir el link, también por ahí lo pueden hacer. Y esta noche me da mucho gusto saludar a Fernanda Navarrete. Ella es terapeuta holística y aquí está con nosotros en la noche con Marisela Luna. Gracias por invitarme, Marisela. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes y compartiendo, pues obviamente, esta información y este contenido. Oye, Fernanda, platícanos, por favor, ¿qué hace una terapeuta holística? Bueno, mira, una terapeuta holística, pues prácticamente van diferentes tipos de terapia. Por ejemplo, desde un Reiki, sanación con ángeles, constelaciones familiares, que si bien hemos visto alguna serie muy famosa. Mi otro yo. Exacto. Entonces, también se trabaja mucho el tema de la biodescodificación, que el tema de la biodescodificación es también muy largo y muy interesante. La carta astral, por ejemplo, la carta natal, también, bueno, hago lecturas de tarot, pero no son como comúnmente se conoce, ¿no? Como la lectura de adivinación. Es más bien encaminado a un tema terapéutico. Es como evolutivo. Ándale, ajá, o sea, más que a ver si mañana me saco la lotería, no, es qué está pasando contigo, cuáles son las emociones que se están reprimiendo y de ahí comienzas a trabajar. Y bueno, entre otras terapias, pues también está el tema de cristales, radiestesia, sanación con péndulo, hay ahora sí que registros akáshicos, también los manejo. También las ceremonias con las medicinas de poder, en este caso con la que trabajo más es con la medicina del Yemorú. ¿Qué es eso? Es una planta sagrada como la ayahuasca o como el jicuri, el peyote, pero esas obviamente ceremonias pues se dan primero un tratamiento, también se tiene que dar una revisión como tal médica porque la persona primero tiene que estar en las condiciones necesarias para poder tomar una planta de poder, porque claro que pues como todo lleva un proceso y no para todos va a ser igual, o sea, lo que para ti puede ser muy ligero, a lo mejor para mí puede ser súper fuerte, entonces debes de estar preparada tanto emocional como mental y físicamente para poder llevar esa ceremonia a cabo. Sí, porque es una responsabilidad tremenda. Sí, claro. Tengo una pregunta sí, claro. que seguramente mucha gente se estará haciendo. ¿Todos estamos preparados para una sanación holística, para acudir con una terapeuta holística? Mira, yo creo que todo va a depender de tu sistema de creencias. Te voy a decir por qué. Porque si tú traes muy arraigado un tema, por ejemplo, vamos a llamarlo así, de una religión, difícilmente la persona puede tener esa apertura. No estoy diciendo que no, porque ha habido personas que en algún momento dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy así súper en mi tema, bla, 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 y pues obviamente para esa persona puede ser como un choque. Sin embargo, lo que sí te puedo compartir de una terapia holística es que esto no va encaminado a ninguna religión, o sea, a ninguna. Va encaminado a una conciencia, ¿sí? Y cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de una sola fuente. Llámala universo, llámala mente, llámalo absoluto, llámalo Dios, llámalo Pachamama, como tú lo quieras mencionar, pero es una conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, hablamos de unidad. Porque justo en este tema de lo holístico o de estos temas que a lo mejor se pueden desviar incluso por un tema de santería o de una veneración a algo, y no, en realidad es dejar de ver la dualidad, porque siempre estamos con el bonito, feo, bueno, malo, angelitos, demonios, ¿no? Y no, esto es unidad, que lo que a ti te afecte, en algún momento me va a afectar a mí y por ende nos afecta a todos como un colectivo. Qué interesante. Sí. Marco, creo que tenemos que Vamos hacer una pausa. Vamos a la pausa y venimos. Sí. Vamos a hacer una pausa. Fernando, ¿me dejas hacer un cortecito rapidísimo? Sí. Y regresamos. Estamos entrando en materia, así que no se vayan.
Volvemos luego de este pequeño corte y seguimos platicando con Fernanda Navarrete, y es terapeuta holística. Ya nos explicaste, Fernanda, lo que es la terapia holística. Estábamos en si es para todos o no es para todos, y nos decías que pues depende mucho del sistema de creencias, pero que pues tomemos en cuenta que todo viene de un uno, ¿no? Que es el universo, la fuente, la energía, Dios, Jehová, como le queramos llamar, como Así es. percibamos ese todo, ¿no? Ujú. Ahorita Mónica te hacía una pregunta, o sea, ¿cómo saber si yo llego contigo que puedes hacer constelaciones, biodescodificación, etcétera? ¿Qué necesito? Una persona, por ejemplo, que siente que algo anda mal en su vida, o sea, que algo no está bien, que ocupa ayuda holística, llega contigo y te platica y tú le dices, ¿nos vamos por este lado o cómo es el asunto? Sí, Marisela, mira, respondiendo la pregunta antes de entrar como en este tema, todas las personas sí pueden tomar una terapia holística porque finalmente estamos hablando de una conciencia, no hablamos de religión, y para saber qué tipo de terapia necesita cada persona, si hablamos de una conciencia, realmente, Marisela, todos estamos viviendo en algún momento o vivimos una situación, vamos a llamarla dolor, caos, carencia, pérdidas, por ejemplo, a lo mejor como tal el trascender de algún familiar o simplemente una pérdida material. Entonces, es muy fácil para poder llegar a una terapia, como si tú llegas, por ejemplo, con un tema de una pérdida, vamos a decir que alguien falleció y no has podido superar el duelo, vas a entrar un poco en el tema de la tanatología, y de la tanatología vas a empezar tú a llevar a esa persona, a ese paciente, por ejemplo, hacer una biodescodificación o en su momento hacer una constelación y después biodescodificar. O si una persona, por ejemplo, está viviendo un tema de salud, el Reiki es muy bueno y es muy noble, o también está lo que se conoce como barra de access. Entonces, hay muchas formas de poder saber o detectar qué tipo de terapia se puede llevar con cada paciente o con cada persona. Y lo que también platicábamos, esto que tú haces, ¿se nace? ¿Lo aprendes? ¿Naces con un don? No, mira, no es nada de dones, no, porque finalmente todos somos seres espirituales, ¿sí? Si hablamos en ese tema, todos somos seres espirituales, todos estamos viviendo pues prácticamente una vida donde siempre nos preguntamos, o en algún momento tú te preguntas, ¿por qué vine? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Yo creo que muchos en algún punto de nuestra vida realmente hemos dicho, bueno, ¿y cuál es la vida? ¿O cuál es el sentido de la vida, no? Entonces, a esto quiero llegar, es recordar que tú ya eres esa fuente, ¿sí? ¿Y cuál es la fuente? El amor. Punto. No eres otra cosa más que el amor, pero se nos olvida porque cuando llegas a este plano comienzas a experimentar las emociones, y de las emociones obviamente va a surgir el miedo, y del miedo que va a surgir el dolor, el sufrimiento, el caos, la carencia, pues todo lo que ya conocemos, ¿no? O lo que en algún momento de repente tú puedes ir manejando y chin, el perrito que está atropellado, y a lo mejor ahí se te apachurra el corazón, ¿no? Pero al final del día, pues te das cuenta que solamente vienes a recordar que tú eres la fuente del amor, como nos lo dejaron muchísimos maestros, y como hoy en día siguen habiendo muchos maestros despiertos. No sé si pueda, por ejemplo, mencionar uno que quisiera de verdad que en algún momento se dieran la oportunidad de revisar. Hay videos en YouTube de un maestro que para mí se me hace muy, muy despierto. Él se llama Sergi Torres. De verdad, vean el contenido de él. Es buenísimo, así como si pueden indagar o investigar acerca de Meher Baba, que también fue otro maestro. Bueno, sabemos que Jesús Cristo fue uno de los grandes avatares y maestros que ha sido de los más conocidos, pero también pueden investigar a Ramana Maharshi. Van a entender un poco más todo lo que estamos como tratando acerca de las terapias, de dónde surge, por qué el caos, o por qué lo percibimos como caos, cuando en realidad, y esto es algo bien complejo, Marisela, porque en el caos estamos viviendo realmente el mejor regalo. Pero cuando yo te digo, hey, de tu caos ve el regalo, dices, estás loca. ¿Cuál regalo? Si no tengo a lo mejor en este momento salud, ¿no? O si no tengo trabajo, o si estoy sufriendo. Y en ese caos no logras ver ese regalo. ¿Y cuál es el regalo? El aprendizaje. Entonces, digo, a todos nos ha costado trabajo
en el punto cuando estamos viviendo ese caos, darnos cuenta de ello. ¿Cómo saber cuando ya es momento de... A ver, te lo pongo como un ejemplo, Sí. no sé, que sea como más tangible. Común. Sí. ¿Eh? Sí, común. Sí, como más común. Ajá. Una persona que está en el caos, una de las situaciones, ¿no? La carencia económica. Sí. A lo mejor es alguien que no administró su dinero, que gastó de más, que hoy en día está en ceros, que apenas vive al día, que tiene deudas y que dice, ya aprendí. O sea, universo, ya aprendí la lección, ya supe, ya tengo la experiencia, ya estoy buscando otras alternativas, pero no sale del caos. ¿Qué crees que deba hacer para sanar? Mira, más que para sanar, porque realmente aquí no es tanto el sanar, es más bien en ese caos que tú estás viviendo, lo que tú estás llamando como aprendizaje, ¿realmente es el aprendizaje, Marisela? ¿O crees que estás en el aprendizaje? Porque muchas veces decimos, ya lo aprendí y resulta que no es verdad. Se te da otra oportunidad y vuelves a cometer justamente lo que cometiste anteriormente o lo que tú llamas el error. O en este caso vamos a ponerlo como la terapia de lo que le llaman el transgeneracional, la repetición, ¿sí? Que la mamá, la abuela, la tatarabuela, las tres sufrieron de lo mismo, ¿sí? Hasta que no llega una persona y lo ve, lo observa desde lo consciente. Lo hace consciente. Exacto. Entonces, ¿qué necesitas cuando estás viviendo ese caos? Hacer consciente lo que en ese momento tú crees que es tu caos, que en este caso, como el ejemplo me ponías, la carencia. Si tú no aprendes a observarte, porque no es observar afuera, todo lo que surge a nuestro alrededor es lo que llevamos dentro. Entonces, después nos quejamos porque decimos, ¿por qué a mí? ¿Sí? Y ahí es cuando dices, ve adentro, obsérvate, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está surgiendo? ¿Qué estás pensando? Porque de tus pensamientos va a surgir la fuente de todo. ¿Sí? Así de poderoso es. De los pensamientos viene Así el es. sentimiento. Todo, surge todo y de ahí que viene la emoción. ¿Y qué pasa? Cuando te enganchas con un pensamiento, si no lo sueltas, ese pensamiento te va a traer todo el día y días y te puede durar semanas y te puede durar meses. ¿Y en qué se va a convertir? En una soberbia, en un enojo, en una ira, y a lo que voy es en una soberbia tan fuerte que es todo me pasa a mí, pobrecita de mí, no puedo salir de esto, todos están en mi contra y de ahí se hace todo un huracán. Entonces, ¿cuándo vas a poder ver ese regalo? Cuando simplemente es aquíétate, aquíétate. Pero no es sencillo, porque tú estás, como todos, atrapados en el mundo, ¿sí? En lo que creemos que es importante, por ejemplo, el dinero, el tener, lo material, los hijos, la profesión, bla, 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 bla. Entonces, todo este mundo te atrapa fuerte. ¿Y dónde vas a lograr salir tú? Solamente aquietándote, ¿sí? Incluso yo les puedo compartir. ¿Cómo me aquieto? ¿Con meditación? Mira, una de ellas es la meditación, o así se le nombra, ¿no? Para mí, lo mencionaba ahorita en el corte, perdón, que para mí es la autoindagación y no es gran cosa, simplemente es me tomo un espacio, incluso aquí donde estamos todos nosotros, me tomo un espacio y porque estoy sintiendo, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, tristeza, ¿no? ¿Por qué me siento triste? ¿Qué está surgiendo en mí? ¿Qué está pasando en este momento? Y cuando tú logras observarlo, cambia el pensamiento, porque realmente hagan el ejercicio, cambia el pensamiento y de repente, no sé, recuerda el comercial del Gansito y ya te atrapó el comercial del Gansito y ya no estás pensando en la tristeza. Entonces, así de sencillo es, pero nosotros no somos capaces de verlo porque todo lo que estamos percibiendo, como el letrero, como la pared, como las luces, como las personas que nos acompañan, son una distracción. Entonces, los maestros... Oye, o nos encanta quedarnos ahí, Claro, en ese sentimiento, claro, sin decir nombres. claro. Ay, Porque aparte, Marco... de mí no vas a andar hablando, ¿eh? Aparte, Marco, es muy fácil o es mucho más sencillo decir el otro tuvo la Claro. culpa, ¿sí? Por él me pasó esto o por ella me pasó esto y no. Todos los personajes que en este momento estamos percibiendo como mi hijo, como la pareja,
como mi compañero de trabajo, mi compañera, al final del día es lo que se llaman los grandes maestros, porque todo va a ser un espejo de ti mismo. Cuando tú ves en el otro enojo, rabia, violencia, pues qué es lo que tú estás en ese momento sintiendo o llevando, ¿no? O en qué punto de tu vida lo estuviste cargando por tanto tiempo. Hasta que no lo haces consciente, es cuando entonces puedes observar y ser objetivo. Ay, Marco Mesa, Está. yo pregunto. Yo trabajo mucho eso. ¿Tú qué? Trabajo mucho ese análisis del ¿Sí? sentimiento. El por qué estoy Porque sintiendo. yo digo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué Claro. pienso esto? Y ya busco la solución. Y digo, es como, como decía, ¿no? Que ves a un perro atropellado y te entra el dolor y todo, pero después dices, bueno, no puedo hacer nada. Son situaciones que pasan y pues ni modo. Y ya te quitas el Y sentimiento. yo me clavo, Y tú estás, pero voy hasta al veterinario, yo 3 litros primero, de fíjate, lágrimas sí, él hace ese tipo de cosas y yo lo que hago es el perro atropellado, lloro por el perro atropellado media hora y después de llorar media hora por el ¿qué hay que hacer? Hay que llamar al veterinario, pero hay que llevarlo, pero hay que inyectarlo, pero hay que conseguir dinero para que sane el perrito, pero luego me acuerdo 2 semanas después de que el perrito lloraba y yo también me vuelvo a poner a llorar. Entonces, cuando pasa, que supongo hay mucha gente que le pasa lo mismo. Cuando pasa eso, entonces es, a ver, me estoy acordando del perrito que atropellaron hace 2 semanas. Ya pasó, cancélalo. Me acuerdo del mensaje del gansito o de una plática agradable, se me va el pensamiento para ese otro lado y empiezo a soltar la sensación de tristeza. Sí, pero principalmente, o sea, yo este ejemplo de te digo, piensa en el gansito, es para que no te sigas ahora sí que clavando En con lo el tema mismo. de la tristeza, ¿no? Es como una distracción. En realidad, esa no sería como tal la respuesta. ¿Cuál sería? Indago. Si estoy sintiendo dolor, tristeza, ¿por qué la estoy sintiendo? ¿Hacia dónde me tengo que llevar? ¿Sí? La historia, porque finalmente tu mente, tu ego hace una historia padrísima y te lleva a unas catarsis padrísimas. Pero el punto es que tú seas el observador y no seas Como que te el salgas. observado, Exacto. claro. Entonces, hay un pequeño libro, bueno, realmente es un texto muy pequeño, que también lo pueden descargar en PDF y se llama Las 12 Avangas de Ramana Maharshi. Cuando ustedes lo empiezan a leer, te habla súper claro el tema de la mente, el tema de la ilusión, cuál es la ilusión, lo que estamos percibiendo como el mundo real. Pero es prácticamente como llevado a, deja de sufrir, deja de estarte clavando con cosas. Híjole, y esto es bien importante, Marisela, con cosas que tú no puedes controlar. Los seres humanos, híjole, queremos controlar todo, todo. Entonces, en el control viene también el dolor, el sufrimiento, Claro. pero ¿de dónde viene el control? De acá, Ujú. de tu mente, de tu estructura, de lo que en algún momento tal vez a ti te enseñaron que tenías que ser disciplinado, ordenada, bla, 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 porque si no lo hacías, no ibas a llegar a lo que tú conoces como éxito, ¿sí? Porque a lo mejor lo que para ti es éxito, para mí es diferente el éxito, y lo que para Marco es éxito, para otra persona es distinta. Pero al final del día te habla muy claro ese libro, para mí es sagradísimo, Las 12 Avangas, yo se los recomendaría que todos los días lo lean y créanmelo que te cambia por completo la estructura de ver la vida, incluso de autoobservarte tú. Entonces, pues son temas bastante complejos, Marisela, que a mí me encantaría poder explicarlos, hablarlos. Sí. Pero tal vez cuando una persona te escucha en primer lugar dice, ay, claro que no, o sea, ¿de cuál se fumó, no? Esto está loquísimo, ni al caso con lo que está diciendo, hasta que tú no lo empiezas a experimentar. Pero ¿quién lo tiene que evidenciar? Tú mismo. Porque yo puedo llegar a ti, Marisela, y decirte, no, hombre, Marisela, mira, de veras, lee las 12 Avangas, escucha a este maestro, ve la historia de este, pero si tú no lo quieres hacer, pues no va a pasar nada, finalmente vas a seguir viviendo tu vida y tu mundo como sea, ¿no? ¿Esta enseñanza te llega cuando la necesitas? Llega en el momento indicado y la información siempre va a ser en el momento indicado, ni antes ni después. El ejemplo más sencillo es cuando en la primaria o en la secundaria nos ponen a leer libros que tú dices, ¿y esto como para qué me lo ponen a leer, no? Así Un es. ejemplo, El Principito, que por cierto hoy se cumplen 80 años de que falleció su autor. O por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquitos en la
primaria nos pusieron a leer un libro que se llamaba Autoliberación Interior de Anthony de Melo. Y el que sí de plano, un día me dijeron en la secundaria, tienes que leer Quién se ha llevado mi queso, y tú lo empiezas a leer y dices, guácala, no quiero saber nada de ratones que andan buscando laberintos. Pero cuando me llegó un día el libro de Quién se ha llevado mi queso, si yo sin trabajo, sin tener ninguna otra alternativa de subsistencia, y yo con la cabeza clara de decir, yo soy periodista, yo soy periodista, yo soy periodista, alguien puso ese libro en mis manos ya grande, y dije, wow, o sea, ya lo había leído, pero no tenía la conciencia de saber todo lo que este libro me quería decir. Así es. Algo pasa así también con Sí, este es muy tema, similar. ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente, porque lo que tú puedes el día de hoy leer y puedes decir, lo puedes juzgar, porque también somos muy dados al juicio, lo juzgas y dices, estuvo entretenido, 2, 3, pero tal vez en 1 año, en 2 años, en 5 años lo vuelves a leer y créemelo que en ese momento te hace un match que dices, wow, porque anteriormente, hace 1 año, 5 años, no entendí esta información, pues porque no estabas lista y no era necesario en ese momento. Justo la información te va a llegar en el momento indicado, cuando estés lista, pero principalmente, y esto de verdad se los digo de todo corazón, cuando realmente quieres dejar de sentir el dolor, el sufrimiento, porque pareciera que para nosotros es como parte de tu vida, y ya estás como que, sí, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, sí, la alegría, y en realidad es como, pues aquíétate, siempre van a surgir emociones, pero que ya no las vivas con esa intensidad o con el, ay, me voy a tirar al piso porque estoy súper deprimido, ¿no? O con esa euforia de, o sea, es todo, tómalo tranquilo, ¿sí? Finalmente la vida surge y desaparece en todo momento, y algo que te puedo compartir de una sabia mujer que para mí ha sido hasta hoy en día mi maestra, yo le digo Nana. Ella un día me dijo, Fernanda, nunca des nada por hecho. Y créemelo que todos los días lo compruebo en cada momento, porque tú hoy sales de aquí y dices, voy a llegar a mi casa. ¿Realmente vas a llegar a tu casa, Marisela? No sabemos. Pero nosotros damos por hecho que vamos a ser eternos y pareciera que la muerte la vemos súper lejana. Y no es porque tú estés peleado con la muerte, no, ni al caso. Al contrario, es parte del proceso. Pero incluso hasta yo te pudiera decir que la misma muerte física es realmente liberadora. Porque aquí estamos tan atrapados en el jueguito de tengo que hacer, yo soy el personaje fulanita de tal, sutanita de tal, y me tienes que percibir de esta manera. ¿Para quién? ¿Para tu mente? ¿Para tu juicio? ¿Para tu ego? ¿Para quién? ¿Sí? Entonces, si realmente todos aprendiéramos a observarnos con los ojos del corazón, con los ojos del alma, ¿nos juzgaríamos como nos juzgamos? Entonces, eso es algo que realmente tenemos que aprender, ¿sí? Aprender a desaprender. Y otra cosa que también me mencionó una vez Nana, me dijo, que las personas que se crucen en tu vida te digan el día de mañana, fue un honor haberte conocido. Y realmente, ¿cuántas personas podemos voltear y decir, fue un honor haberte conocido? Qué bonito, sí. Qué buen aprendizaje. Yo tengo otra pregunta. Sí, en el caso del, estamos hablando de las personas. Sí. ¿Los lugares también se pueden sanar? Pues es que al final ¿Se dañan los lugares o es simplemente material? Mira, Marco, si hablamos de una conciencia y si hablamos de una unidad, nada está separado, todo es parte de. Entonces, ya un tema, por ejemplo, no sé, es que a mí me ha tocado que de repente me dicen, es que quiero leer el registro akáshico de la casa, ¿no? Entonces, realmente, ¿de quién vas a leer ese registro? ¿De la casa o viene de ti? ¿Sí? De lo que es tu estructura, de lo que es tus creencias, de lo que es tu pensamiento. Entonces, si hablamos de conciencia, si hablamos de energía, somos una sola fuente, una sola conciencia y por ende somos una sola energía. Que cada quien esté vibrando de diferente manera es distinto, ahí sí. ¿Por qué? Porque para poder vibrar, por así decirlo, y que no se escucha como tan ególatra, para poder vibrar, por ejemplo, como un Jesús, como un Meher Baba, como un Buda, como un Dalai Lama, pues obviamente tienes que estar despierto, que es a lo que se le llama el despertar. Cuando tú estás despierto, pues es darte cuenta que todo lo que está surgiendo, así como está surgiendo en este momento, va a desaparecer. Porque hoy en día tienes un problema, pero el día de mañana ya no va a ser tu problema.
¿sí? Porque en algún momento lo vas a resolver. Si en este momento tienes un tema de salud, una de dos, o trasciendes que te vas a liberar y finalmente es un cambio, O te atoras ahí. o te vas a quedar experimentando la enfermedad, el dolor, la carencia y vas a aprender algo de ahí. O la otra es que en algún momento digas, no soy el cuerpo, no soy esto que me está sucediendo, es lo que mi mente está creyendo que está sucediendo y te despiertas y liberas el cuerpo, ¿sí? Porque aparte otra de las cosas que también se postula y que es un poco complejo que se pueda comprender es, por ejemplo, cuando te dicen, no eres un cuerpo, no eres la mente, eres más allá de eso. Entonces, comprender que no eres el cuerpo para empezar te choca, ¿no? Porque dices, ¿cómo que no soy el cuerpo? Si lo estoy viviendo y si me pellizcas o si vienes y me quemas, me duele, ¿sí? Pero finalmente, pues todo es una estructura que tienes que ir rompiendo. Por eso les comento de Sergi Torres, de Ramana Maharshi, porque ellos hablan muy, muy claro y muy desmenuzado este tema. Entonces, es algo de verdad, híjole, muy bonito, increíble, que quien esté listo, qué padre. Ah, y otra cosa también, caer en el ego espiritual, que era lo que yo te comentaba hace rato, es también un tema, porque así como de repente te puedes sentir que eres la mejor persona, con el mejor, no sé, físico, con los mejores conocimientos, pues igual también está esta parte, ¿no? De que yo tengo la verdad absoluta. Realmente, ¿quién tiene la verdad absoluta? ¿Sí? Y eso, pues bueno, muchos filósofos a través de la historia lo han postulado como grandes maestros en la rama espiritual. También se ha postulado, ¿qué es lo que tú tienes que experimentar? El evidenciar qué está surgiendo en mí. Porque mi proceso no va a ser igual que tu proceso, claro, ni va a ser igual que el de Marco. Cada quien va a tener sus vivencias, sus experiencias, y en base a eso vas entonces a comenzar a realizarte. ¿Cuál es la realización? El realmente querer despertar de este dolor y de este sufrimiento. ¡Wow! Yo tengo Silvia, una pregunta. Sí, claro. Si sabemos que somos energía, ¿cierto? Así es. Y que uno mismo, así como lo estás mencionando, uno la va a ir transformando o más positiva o en un momento dado despertar la mente para que esa negatividad la podamos convertir en algo positivo. Estando en un lugar, cuando personas que son negativas se van de ese lugar, ¿esa energía se queda en el lugar? ¿Y cómo se puede hacer para transformar las demás personas que se quedan pensando que tienen esa energía positiva, que esa energía que dejaron esas personas que se fueron, se puedan transformar en algo bueno? Pues es que es muy fácil, porque si tú estás, vamos a llamarlo así, vibrando en armonía, en amor, ¿tú te vas a enganchar con el tema de la negatividad de la otra persona? Por supuesto que no. Porque vas a decir, eso es una situación que ella cree o él cree que está viviendo, pero a mí no me va a afectar. Y por ende, ¿qué haces tú? Expandir ese amor que tú ya traes. Entonces es como cuando hacen la terapia de risa. Si tú llegas y te empiezas a reír, a la persona la vas a contagiar con esa risa, con esa carcajada. Es lo mismo, funciona por igual. Entonces, cuando te encuentres con alguien, fíjate, hace poco... Voy a poner así un ejemplo muy rápido. Iba con mi hijo manejando junto con otras personas y de repente doy vuelta a la izquierda y cabe mencionar que yo me lo pasé en preventivo, el semáforo. Entonces, justo cuando yo doy la vuelta, sale una moto, claro, también antes de tiempo. Yo me freno y este señor comienza a gritarme, bueno, una bola de cosas así de hija de tu no sé cuántas y pero muy, muy fuerte todo lo que él decía. Yo veo que en ese momento mi hijo empieza así como a temblar y en ese momento me pregunto, bueno, ¿realmente de quién es el enojo? Mío no es de él. Entonces, con toda tranquilidad me echo de reversa, no me engancho con él y me voy. Mientras que hace unos años, Marisela,
yo creo que si me hubiera bajado, digo, aunque hubiera sido un señor, si me hubiera bajado o le hubiera gritado algo, pero ahí te das cuenta que todo lo que surge no lo puedes controlar tú, porque lo que a ti te está aconteciendo en este momento no lo puedo controlar yo, ni lo puede controlar tu esposo, ni lo puedo controlar Marco, pero tú sí lo puedes controlar y tú sí lo puedes observar y tú sí lo puedes ver, pero con objetividad y decir, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena esto? Pero, claro, híjole, estamos tan ocupados en el celular, en el que no nos damos el tiempo de auto-observarnos. Así es. Mónica, ¿tienes una pregunta? Fernanda, una pregunta. Sí. Por llamarle de alguna manera, bueno, las terapias tradicionales, sí, psicoanálisis o la psicoterapia, en fin, comparada con una terapia holística, ¿la diferencia cuál sería? Y el tiempo entre una y otra, porque sabemos que algunas requieren mucho tiempo de que estás en el diván y que empiezas a hablar, y aquí me imagino que debe de haber quizá algo que sea más rápido, o no sé cuál sería esa diferencia. Mira, es que el concepto de corto, largo, finalmente es, otra vez volvemos a lo mismo, a un concepto de la mente, porque nosotros queremos todo rápido, ahora sí como dicen, bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiempo te ha llevado a ti como ser humano observarte, o realmente te observas, o nada más quieres observar una parte de ti? Porque muchas veces cuando asistimos a una terapia, llámale tradicional o llámale holística, llegamos con nuestra mejor cara, ¿sí? Y decimos, es que los demás, es que me hicieron, es que, ay, pobrecita de mí. Pero cuando tú realmente tienes de verdad esa sed de decir, ya no quiero seguir sufriendo, te vas a parar con toda la transparencia del mundo y decir, soy esto, hice esto, me equivoqué en esto, en algún momento permití esto, y eso a ti te va a permitir sanar mucho más rápido. El tiempo, pues al final del día es relativo. Porque si yo te digo que en algún momento, en una ocasión asisto con un maestro y el maestro en una hora me dijo lo que en 3, 4 años yo había tratado de trabajar en una terapia de psicoanálisis y no lo logré, y esta persona llegó y me dijo así, y así, y así, y así, y así. Entonces, todo al final del día va a ser qué tanta es tu sed por querer trabajar en ti, pero desde la honestidad. No desde me pongo una máscara y luego me pongo otra máscara y me vuelvo a poner otra máscara y vuelvo a regresar. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Fernanda, ¿para qué sirve tener la información de tus registros akáshicos? Pues mira, si me preguntas, Marisela, y quieres que te conteste con toda honestidad, de nada. Porque al final del día, ¿para qué quieres saber una vida pasada si ni siquiera en esta puedes vivirla? Digo, seamos honestos, ¿no? O sea, y a lo mejor yo me estoy echando tierra con lo que dije hace rato, ¿no? De la terapia de registros akáshicos. Pero al final del día vamos a ser objetivos. O sea, realmente, ¿para qué quieres saber si fuiste Pedrita, Chuchita? Ay, sí, exacto. Mejor ahorita enfócate en este momento y despierta ahorita, ¿sí? Porque lo demás, ¿para qué te sirve? Hombre? Es que ese es un debate que Marco Mesa y yo tenemos toda la vida. Sí. Que para... No, calla. Ni siquiera iba a decir eso, supéralo tú. Ese es tu problema, no es nuestro. No, cuando tú vas, por ejemplo, a otra parte de tu vida, no sé, vamos a pensar en algo que te pasó, que no te acuerdas, pero resulta que recurres a una terapia holística donde a lo mejor fluye esta información. Y el debate que Marco y yo siempre tenemos es como, ¿para qué traes esa información al presente si ni siquiera te acordabas? Es claro. Traerla a lo mejor te hace sufrir, traerla a lo mejor te provoca dolor, pero yo le digo, pero traerla también te ayuda a sanar, ¿no? Y también creo que esta información no aparecería si no estuvieras listo para sanarla. Claro. Mira, aquí lo interesante, Marisela, es, número 1, si estamos hablando, por ejemplo, de un evento traumático que a lo mejor te aconteció, no sé, de bebé, pues es importante que en algún momento tú lo revises, porque por algo está ese registro, ¿no? Por algo se está presentando. Pero, por ejemplo, en el caso del registro akáshico, cabe mencionar que cuando yo lo comencé a estudiar,
yo decía, wow, padrísimo, y casi casi era así como de la serie de Mi Otra Yo, ¿no? Y las constelaciones, y se ve muy padre, pero en realidad te funciona, o sea, en realidad te va a servir para esta actualidad. O sea, yo ahí más bien te diría, trabaja en ti, trabaja en este presente ahorita, porque el pasado igual ya pasó, Ya se ya fue. no lo puedes cambiar, ya se fue, pero ahorita, hoy, en este momento, ¿qué puedo hacer diferente? Ahí sí, por ejemplo, en un evento traumático, yo sí recomendaría que lo revisaras, que lo pudieras observar, abrir el libro, pero siempre y cuando realmente estés lista, porque otra cosa de la mente o de lo que llamamos el ego es tan triquiñuelo y es tan traicionero que esa información o te daña o te estanca o definitivamente era lo que te mencionaba hace un rato, o te quedas los días, las semanas, los meses, los años y no lo superas. Entonces, ¿qué tan objetivo va a ser esa información? ¿Sí? Ok. Cuando una persona vive un evento traumático, por ejemplo, hablábamos del accidente, pues entonces ahí sí velo revisando, porque finalmente hay de repente, y más, por ejemplo, cuando hay pérdidas de familiares, ¿no? Ahí sí, pues es importante que lo vayas revisando, o por ejemplo, en un tema de abusos, en un tema de violaciones, en un tema de sí lo recomiendo muchísimo, porque claro que ayuda primero que nada, ayuda a que ya no te estés lastimando tú, porque una de las cosas que surge en la mente, ¿cuál es la culpa? Y cargar con una culpa, híjole, la verdad es que es muy doloroso, es muy fuerte, muy catártico y no vale la pena. Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta que no eres culpable de nada, que los sucesos así tenían que suceder, porque pues no puedes controlar absolutamente nada y de verdad nada podemos controlar, pues cambia el enfoque. Entonces es más objetivo que tú puedas trabajar. Fernanda, pues qué buena plática nos acabamos de echar. ¿Tenemos preguntas, Marco Mesa? Tenemos mensajes. Dice Liliana Ramírez, yo he asistido a terapia con Fernanda Navarrete y excelente servicio. Gracias, gracias, gracias. Ay, muchas gracias. Tatiana Amés, Fernanda Navarrete, excelente terapeuta. Indagar el por qué y de dónde surgen nuestros sentimientos y pensamientos para ver qué es lo que nos está pasando en lugar de culpar a terceros. Denise Ranab manda saludos. Aide Roa, excelente invitada, felicidades. Leti Anguiano, saludos mi querida y guapísima Leti. Ah, Lo mismo opino, ¿pa' qué lo pasado? Dice, me encantó el tema. exacto. Mi querida Marvi Zavala, mañana te veo, Marvi. Marvi, Muy mañana te interesante ve. tema, gracias. Padrísimo. Mundo Ahí pegado. tenemos, ya estamos pasando sus números Ya, para aquí lo si estamos. alguien necesita alguna terapia, Ay, muchas que la gracias. busquen a Fernanda Navarrete y que se animen a este despertar de la conciencia, Así es. porque pues lo ideal es siempre estar Mira, mejor, dice ¿no? Denise, qué gran información. Muchas gracias, Fernanda. ¿Quién dice? Gracias. Denise. Gracias, Denise. Deni, un abrazo. Fernanda, pues muchas gracias por venir. Ojalá que no sea la última, la primera ni la última vez. No hay Así que será. soltarla. Y No. además vive cerca. Además vive cerca. No le hablamos. Estamos.